Hola, buenos días. Bienvenido a esta primera sesión de las aulas climáticas, un proyecto que ha puesto en marcha la Diputación de Málaga en colaboración con el Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía y que a lo largo de varias sesiones va a abordar diferentes temáticas relacionadas con la sostenibilidad desde el punto de vista de las entidades locales. Me presento, yo soy Juan José Amate, soy vicepresidente segundo del Colegio Oficial de Ambientólogos. Y bueno, pues en primer lugar queremos desde el colegio agradecer la oportunidad y la propuesta de colaboración lanzada desde la Diputación de Málaga para desarrollar esta iniciativa de aulas climáticas. Cierto es que el colegio aglutina a casi 900 profesionales de las ciencias ambientales en Andalucía y otros territorios y que obviamente pues, es uno de los aspectos de la sostenibilidad a nivel de entidades locales, donde principalmente se están dando los nichos de trabajo y la experiencia profesional de buena parte de los ambientólogos. Y por otro lado, pues a lo largo de estos 10 años que precisamente este 2023 cumple COAMBA, el Colegio Andaluz, pues la verdad es que hemos tenido oportunidad de participar en muy diferentes proyectos, ya sean de sensibilización, de formación, de capacitación, por ejemplo, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, o con otras diputaciones andaluzas, como la Diputación de Cádiz o la Diputación de Granada, en el desarrollo de iniciativas formativas y de sensibilización en torno a la sostenibilidad urbana y local. Pero también es cierto que en estos 10 años hemos tenido la oportunidad de participar en la elaboración de diferentes textos, como por ejemplo en su momento la Ley Andaluza de Cambio Climático o más recientemente la Ley Andaluza de Economía Circular. Y obviamente pues también nos proporciona cierto conocimiento de todas estas novedades legislativas y de cómo se están poniendo en práctica y cómo se van a aplicar en los próximos años, que también de alguna forma pues queremos que se lleven o se incluyan en este tipo de iniciativas y contribuyamos, por tanto, pues a la puesta en práctica de estas leyes y sobre todo a su difusión, su conocimiento, en este caso, por las entidades locales de la provincia de Málaga, que son algunas de las que en los próximos años pues, van a tener que abordar cuestiones como, por ejemplo, sus planes locales de cambio climático o de economía circular. No me extiendo más. Y bueno, al margen de esta pequeña introducción, bienvenida institucional, pues en el caso de hoy, en este primer seminario, esta primera jornada de las aulas climáticas, vamos a hablar de economía circular y en este caso, pues yo voy a ser uno de los ponentes de la misma, acompañado de Nieves Curquejo y la formación, otro proyecto que en los últimos años está desarrollando iniciativas bastante interesantes en materia de economía circular en diferentes territorios y más concretamente el que nos va a contar hoy a modo de experiencia práctica y que creemos que puede ser muy ilustrativo de cómo al final, qué barreras, qué dificultades y sobre todo qué oportunidades se están dando para poner en marcha este tipo de proyectos por parte de entidades locales. En algunos casos, algunas que incluso están muy cerca de entidades locales o de municipios de la provincia de Málaga. Así que no me extiendo más, entramos en la presentación y por supuesto animaros a plantear a través del chat las cuestiones que consideréis y vamos a intentar que los últimos 15-10 minutos pues poder dedicarlo a que haya una pequeña ronda de intervención o alguien que quiera plantear de manera grupal las preguntas o dudas que le surjan e intentar pues comentarlas entre todos y que de alguna manera pues contribuyan a enriquecer esta sesión. Bueno, pues creo que ya estáis viendo la pantalla, la presentación. Como bien os decía, se trata del ciclo de aulas climáticas que inauguramos hoy y este primer taller de economía circular para entidades locales, impulsado por la Diputación de Málaga y por el Colegio de Ambientólogos de Andalucía. En mi caso, muy brevemente, me presento. Obviamente soy ambientólogo, licenciado en Ciencias Ambientales. En mi caso, una de las primeras promociones que surgieron de la Universidad Andaluza, en este caso la Universidad de Almería, hace ya más de 20 años que ocurrió eso.
Y bueno, posteriormente, pues sí es cierto que he completado los estudios con el grado en Sociología a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y profesionalmente, pues en los últimos 12 años me he dedicado a poner en marcha mi propia empresa de consultoría en cuestiones de sostenibilidad, en este caso sostenibilidad medida, y participar en muy diferentes iniciativas. Una de ellas, por supuesto, el Colegio de Ambientólogos, al que estoy vinculado desde su fundación. Y bueno, pues sí es cierto que en los últimos 2 años he tenido la oportunidad de la mano del colegio, participar en esa trámite de elaboración dentro del Parlamento de Andalucía de la Ley Andaluza de Economía Circular. Y bueno, pues de alguna forma también quería hoy pues, que esto sirviese para trasladaros qué plantea esta ley, sobre todo de cara a las entidades locales, y qué cuestiones son las que bueno, pues va a haber que abordar los próximos meses, años, por parte de los ayuntamientos. Antes de entrar en materia, hablando de economía circular, y luego reflexionaremos un poco sobre exactamente qué es esto de la economía circular, por qué está tan de moda en los últimos 4 o 5 años, pero retrotrayéndolo un poco hacia atrás, no sé si de igual manera que os sonará los conceptos de huella de carbono, y de hecho hay otra sesión de estas aulas climáticas dedicada precisamente a los planes municipales de cambio climático, igual os suena también el concepto de huella ecológica. En este caso es un indicador, un referente de medición también muy vinculado a la sostenibilidad. Es incluso anterior al de huella de carbono, es decir, es un concepto que tiene ya más de 20 años. Y en este caso, posiblemente de vez en cuando hayáis oído referencia a para mantener nuestro nivel de vida necesitamos 2, 3, 4, 5 planetas Tierra, eso en función de a qué territorio, a qué país se refiera. Y no sé si tenéis conciencia o sabéis exactamente de dónde proviene esa reflexión. Pues bien, viene de ese concepto de huella ecológica, y asociado al de huella ecológica, que sería, por decirlo así, qué cantidad de territorio medido en superficie del planeta Tierra necesitamos para mantener nuestro nivel de vida, es decir, para producir los bienes y recursos que consumimos, para albergar los residuos y otras sustancias que generamos, y para que de alguna manera poder vivir en el planeta y demás, para que se mantengan los servicios ecosistémicos que nos proporcionan todo esto y mantienen la calidad de vida y la calidad ambiental necesaria dentro del planeta. Pues bien, ese concepto de huella ecológica está también asociado al de biocapacidad, que es precisamente la capacidad de un territorio para generar esos recursos. Pues bien, comparando ambos, es como se llega a esa reflexión de sabemos lo que genera un planeta Tierra a lo largo de un año y obviamente estamos consumiendo 1, 2, 3 planetas Tierra cada año, en función o debido a nuestros hábitos de consumo, a los medios de producción, más o menos ecológicos y limpios, etc. Pues bien, fruto de esa reflexión, en este caso, una red internacional de medición de la huella ecológica, anualmente mide lo que se llama el día de la sobrecapacidad, y sería el día en el que, en función de cómo los hábitos de consumo que tiene cada país, se supera el límite de recursos que tienen disponibles los habitantes de ese país para vivir adecuadamente. En este caso tenía en imagen una infografía sobre cuándo será el día de la sobrecapacidad o cuándo se superará esa capacidad en los diferentes países del planeta durante 2023, y veis que en España se apunta que será el 12 de mayo. Hay países que ya el 10 de febrero, como Qatar, superaron esa sobrecapacidad, mientras que otros como Jamaica apenas llegan o justamente llegan al 20 de diciembre. Esto quiere decir que en nuestro caso prácticamente necesitamos 2 planetas Tierra y medio, necesitaríamos para generar todos los recursos que necesitamos. Qatar obviamente necesita casi 10 planetas, mientras que Jamaica más o menos tiene un nivel de producción y consumo equilibrado entre lo que es capaz de generar y lo que consumen sus habitantes.
Obviamente los países que estamos en toda esta parte inicial, es decir, que no llegamos hacia final de año, básicamente lo que estamos viviendo a crédito o estamos hipotecando el futuro del planeta consumiendo recursos por encima de la capacidad que tiene el propio planeta de regenerarlo. Pues bien, de esto va la economía circular, realmente. La economía circular no es simplemente utilizar o reutilizar mejor los recursos, sino plantearnos la reflexión de que estamos extrayendo recursos por encima de la capacidad que tiene el planeta de generarlos y estamos generando residuos por encima de la capacidad que tiene el planeta de asimilarlos y tenemos que reacondicionar esos ciclos de producción y de consumo a los ciclos que nos plantea el planeta. Y os dejo dos reflexiones últimas muy brevemente. Pensemos que midiendo precisamente la capacidad del planeta, hay una reflexión que es la de los límites planetarios que hace el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Y ya el año pasado nos dijo que uno de los límites planetarios que habíamos superado es precisamente el de conseguir que el plástico, es decir, las sustancias artificiales creadas por el hombre, hayan llegado a cualquier rincón del planeta. Por tanto, ya no vivimos en un planeta Tierra, un planeta natural, entre comillas, sino que ya hemos conseguido artificializar todo el planeta. Y un segundo dato también que tuvimos conciencia durante el año pasado. El peso de la biomasa natural, es decir, generada por el planeta en la Tierra, ya no supera al peso de la masa generada artificialmente por el hombre sobre el planeta. Es decir, ya vivimos en un planeta en el que tiene más peso lo que hemos generado artificialmente lo humano que lo que genera naturalmente o lo que ha generado naturalmente el planeta. Por tanto, ya no vivimos en un planeta natural, vivimos en un planeta más artificial que natural. Pues de eso también va la economía circular, de revertir ese desequilibrio. Por tanto, lo que promueve la economía circular es un modelo económico, es decir, al final lo que estamos hablando es de que esos modelos de producción y consumo están asociados a nuestros modelos económicos y plantea que el modelo económico sea capaz de mantener el desarrollo que ha venido dando, es decir, de contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la generación de riqueza, pero sin la necesidad de consumir cada vez más materias primas. Es decir, hasta ahora nuestro desarrollo, nuestra mejora de calidad de vida, nuestra mejora de la riqueza ha venido a costa de consumir cada vez más materias primas. Y lo que queremos es plantear modelos en los que no sea necesario consumir más materias primas para generar estos niveles de desarrollo. Para ello lo que plantea, entre otras, es, de una manera muy sencilla, cerrar el círculo. Es decir, que aquellos recursos que ya hemos extraído del planeta no pierdan su valor y acaben siendo residuos muy pronto, sino que se mantengan en el tiempo lo máximo posible y que eso genere que cada vez haya menos residuos, por lo que además tiene un segundo valor, que es el hecho de que también en la huella ecológica influye esa capacidad del planeta de asimilar los residuos que generamos. Pues bien, lo que quiere es que no generemos residuos porque los materiales que utilizamos no llegan a perder su valor o no llegan a degradarse hasta que acaban siendo residuos. Y, por ejemplo, pensemos en residuos también en cuestiones como el CO2 o el agua contaminada. Por tanto, tres elementos clave de la economía circular es que plantea diseñar productos, servicios, procesos para que no se generen residuos durante el funcionamiento de los mismos y al final de su vida útil no se conviertan en residuos y polución. Diseñar estos procesos y los propios productos y servicios para que se mantengan lo máximo posible en el tiempo, es decir, para que no tengan una fecha de caducidad, una obsolescencia, y que a su vez verter menos residuos al entorno y a extraer menos materias primas contribuya a regenerar los sistemas naturales. Es decir, que además todo esto se diseñe pensando en cómo funciona la naturaleza y no alterando los ciclos naturales. Si vemos de un vistazo cómo es la economía mundial, y aquí la tenéis en un diagrama de flujo, pues la economía mundial aproximadamente se necesitan anualmente 100 gigatoneladas de materiales, de los cuales 92 son extraídas anualmente del planeta. Y aquí tenéis minerales, otras sustancias metálicas, por supuesto los combustibles fósiles y la biomasa. Y bien, todo esto al final acaba derivándose o acaba generando o bien construcciones o bien con vías de comunicación, ya sea TIC como otro tipo de infraestructura, movilidad, vehículos, etcétera, salud, servicios, bienes de consumo o bien alimentos.
Si veis este último flujo, aquí pone que los recursos cíclicos son solo 8,6 gigatoneladas de estos 100. Esto es por lo que muchas veces, o ya de vez en cuando se habla de que hoy por hoy nuestro modelo económico global es apenas circular en un 8%, porque hoy por hoy solo somos capaces de recircular el 8% de los materiales que extraemos anualmente. Este es un valor global, pero no os creáis que en Europa estamos muy lejos de esta cifra. Estamos rondando el 9,1%, y tan solo ejemplos o países como Holanda, que tienen desde hace años una estrategia de circularidad de país, están consiguiendo obtener unos datos de circularidad de en torno al 13%. Por tanto, hablar ahora mismo de economía circular en nuestro modelo económico es muy atrevido, es decir, estamos muy lejos de la circularidad, y realmente tenemos un enorme proceso por delante para ir recirculando o cerrando todos estos ciclos. ¿Qué necesitamos hacer para que esos ciclos se vayan cerrando? Pues, por ejemplo, hacer estos flujos que veíamos antes más estrechos, es decir, extraer cada vez menos cantidad de materiales. Luego, ahí habéis visto cómo funciona a lo largo de un año. Veis que el 92% de los materiales se extraen y acaban siendo bienes de consumo, que muchas veces muchos de ellos acaban en la basura al cabo de pocos meses. Pues bien, también tenemos que alargar la vida útil de los recursos, de manera que este diagrama que hemos visto antes, que correspondía a un año, extraiga la misma cantidad de recursos, pero a lo largo de mucho más tiempo. Es decir, frenar la velocidad de degradación de estos recursos. También tenemos que hacerlo regenerativo, y es que muchas veces estos ciclos, estos flujos no se pueden cerrar porque son residuos. Sí, aquí veis que el 30% de lo que extraemos acaba siendo residuos. Y buena parte de estos residuos, por ejemplo, residuos de minería o lo que al final acaba en vertederos, es que ni siquiera se puede reutilizar porque están muy contaminado o está formado por sustancias muy contaminantes. Por tanto, también tenemos que limpiar de materiales contaminantes todos estos flujos. Y por supuesto, tenemos que pensar cómo hacerlos cíclicos, es decir, pensar qué vamos a tener al final de esta vida útil, qué materiales nos vamos a encontrar y qué uso se les pueden dar. La economía circular como tal surge en torno a mediados de los 90, pero realmente no es que haya, por decirlo así, un momento eureka de creación del concepto, sino que es fruto de la suma de varios puntos de vista en torno a diferentes corrientes que, por ejemplo, hablaban de la biomímesis, que es el hecho de que diseñemos los procesos de producción de nuestra economía copiando a la naturaleza. Lo que decía antes de cómo intentar afectar lo menos posible a los ciclos naturales. Pues bien, una de las maneras de hacerlo es copiar cómo lo hacen en la naturaleza. Y en la naturaleza sabéis que no hay residuos, siempre hay algún tipo de proceso de descomposición o de depredación que hace que no existan residuos como tales. Otra línea de pensamiento que se suma o que contribuye a la generación de la economía circular es la ecología industrial, el hecho de diseñar los procesos industriales pensando en su vínculo con la ecología. Por otro lado, también venía otra corriente de pensamiento que es la de diseño regenerativo, y era de la mano de los diseñadores de productos y servicios pensar en cómo diseñar productos y servicios que al final de su vida útil pudiesen regenerarse y contribuyeran a un nuevo producto y servicio, no simplemente a generar nuevos residuos. Y por último, el de la industria 4.0, o este modelo de industria actual en el que pesa mucho la desmaterialización y la digitalización, y que por tanto contribuye a aligerar esos flujos que hablaba antes y a utilizar cada vez menos materiales. Sí es cierto que hay una obra de referencia que es el Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, de William McDonough, que es donde de alguna manera se da forma a ese concepto de economía circular. Y realmente, bueno, pues para los que tenemos cierta trayectoria profesional dentro de este ámbito, pues supone uno de los libros de referencia, sobre todo a la hora de plantear de qué hablamos cuando queremos hablar de economía circular. Y luego os preguntaréis, ¿es lo mismo economía circular que sostenibilidad? Pues esto es una reflexión personal, es decir, fruto de haberme hecho esta pregunta en alguna ocasión, y realmente no, es decir, realmente dentro de la economía circular se podría decir que es una de las formas o una
de los enfoques para abordar las cuestiones de sostenibilidad en la economía, en una empresa, en una organización. De hecho, dentro de la propia economía circular podríamos hablar de una parte o una subdivisión que sería la bioeconomía, es decir, esos modelos de economía circular centrados en los recursos de origen biológico, es decir, principalmente asociados a la economía azul o a la agricultura. Y la economía circular, ya digo, que estaría englobada dentro de las cuestiones de sostenibilidad junto a otras como la economía ecológica, que estaría enfocando a todo lo relativo al capital natural, a la RSC, etc. De hecho, cuando hablamos de economía circular, muchas veces parece que simplemente se trata de pasar de lo lineal a lo circular y realmente lo que tenemos que pensar es que en esa transición desde el modelo lineal al modelo circular hay como diferentes etapas que son los que deberíamos ir abordando para poco a poco ir haciendo circular o cada vez más circular nuestro modelo económico, nuestro modelo de producción. Aquí si veis, partiendo de la economía lineal, que estaría en la parte inferior de la infografía, a la vez que vamos utilizando cada vez menos recursos y por tanto generando menos presión ambiental, vamos incrementando la circularidad de nuestras propuestas. Pues bien, para eso, las propuestas que se centran en la recuperación de materiales o en el reciclaje, es decir, lo que podríamos llamar es una eficiencia, una mejora de la eficiencia del consumo de materiales, estaría en la parte de abajo de esta infografía. Es decir, aún serían unos modelos muy cercanos a la economía lineal. A medida que empezamos a extender la vida útil de los productos y de sus partes, por ejemplo, remanufacturando, facilitando que los aparatos se renueven, es decir, se puedan restaurar, se puedan reparar o se puedan incluso reutilizar, es decir, utilizar una parte de un equipo para incluirla en otro, pues estamos subiendo o incrementando los niveles de circularidad. Y ya cuando fabricamos y diseñamos, por supuesto, productos cada vez más inteligentes, es decir, que son capaces de proveernos de los mismos servicios y desarrollar las mismas actividades, pero consumiendo menos materiales y haciéndolo durante más tiempo, es cuando entramos en estrategias de reducción de los materiales, de repensar si realmente necesitamos renovar ciertos bienes que hoy por hoy tienen una caducidad muy elevada y, por supuesto, el rechazar, es decir, el ser más ambiciosos y más selectivos en cuanto a nuestro modelo de consumo. Aquí ya estaríamos en una estrategia de circularidad mucho más ambiciosa. Y fruto de esto, una infografía que quizás os ayuda a entender esta transición. Es decir, pasamos de un modelo de economía lineal en el que extraemos, fabricamos, usamos y generamos un residuo, es decir, por tanto, lo que veíamos antes, extraemos 100 gigatoneladas de materiales y acaban en la basura, literalmente, 93 anualmente. Es decir, este sería el modelo de economía lineal que prácticamente tenemos en la actualidad. A priori, a medida que vamos implantando esta estrategia de recuperación, de reciclaje y demás, lo que fomentamos son precisamente economías de reciclaje, en el que extraemos, somos capaces de fabricar bienes de consumo que usamos durante un tiempo, cuando acabamos de usarlos, los reciclamos y podemos dar un número finito y actualmente pequeño de ciclos o de vueltas o de reutilizaciones a estos materiales hasta que acaban siendo un residuo. Este modelo de economía de reciclaje es posiblemente lo que más se acerca actualmente a los modelos de economía circular que estamos implantando, por ejemplo, a lo que plantea la ley andaluza de economía circular. Y luego ya tendríamos un modelo de economía circular puro y duro, es decir, en el que se extraen 100 y se generan 0 residuos, en el que, como veis, todo se es capaz de retornarlo, reutilizarlo, repararlo, reciclarlo, con objeto de usarlo múltiples y muchísimas veces. Esto es el ideal al que aspiramos, pero del que aún estamos pues relativamente lejos, porque aún cuesta llegar a diseñar tanto los productos y servicios como los procesos que necesitamos poner en práctica para que esto sea posible. ¿Y cuáles serían, por tanto, los 5 principios básicos de la economía circular
para avanzar en ese cambio hacia la circularidad y esa transición hacia, pasando por la economía del reciclaje? Pues bien, una de las entidades de referencia, que es la Fundación Ellen MacArthur, que es una entidad a nivel internacional, un think tank, un grupo de estos de reflexión y análisis, que está siendo la referencia en materia de analizar los modelos de producción y plantear estrategias de circularidad, dice que serían 5 reflexiones las que tendríamos que plantearnos en cualquier modelo, en cualquier organización, para empezar a plantear la estrategia de circularidad. La primera es el diseño sin residuos, es decir, podemos diseñar productos, servicios y nuestros procesos para que puedan funcionar sin generar residuos. Pues a partir de ahí, esta reflexión es la que nos tiene que ir ayudando a, obviamente, no pasar de cero, de tener X residuos a no tener nada en un corto espacio de tiempo, pero sí ir pensando en cómo podemos diseñar productos y servicios para que la generación de residuos asociada a ello sea cada vez menor. Por ejemplo, dentro de la ley de desperdicio alimentario o la ley de envasado de alimentos que ahora se están acabando de aprobar y de poner en práctica y demás, una de las reflexiones es esta, es decir, ¿de qué forma podemos conseguir que, sabiendo que el 30% de los alimentos que producimos acaban en la basura, o que todos los alimentos que compramos actualmente y consumimos actualmente tienen una parte de su peso es realmente alimento aprovechable y otra parte es envase y embalaje? Pues bien, ¿cómo podemos equilibrar esas dos cuestiones para que cada vez haya menos desperdicio alimentario y a su vez cada vez se genere menos plástico de envase y embalaje asociado a los alimentos que compramos? Pues eso es una cuestión que principalmente parte de cómo diseñamos tanto los procesos de comercialización de alimentos como la forma de presentarlo, es decir, los envases y embalajes sobre los que los vendemos. La segunda reflexión que plantea esta fundación es que la diversidad es resiliencia. Muchas veces, cuando se plantean estos cambios de lineal a circular, parece que todo tiene que quedar en el seno de la propia organización. Es decir, yo soy una empresa, quiero plantear estrategias de circularidad y lo que hago es que analizo mis procesos, mis productos, mis servicios y planteo cómo mejorarlos. Pero me di cuenta de que solo no puedo hacer eso. Es decir, necesariamente en nuestra cadena de valor y de suministro y de venta y de distribución tenemos la participación de diferentes agentes, de diferentes empresas, de diferentes proveedores, de diferentes clientes, etc. Entonces, necesitamos contar con ellos para poder poner en marcha estrategias de circularidad. Por eso se habla de que la diversidad es resiliencia. Es decir, a medida que en un sistema en el que se está apostando por la circularidad existen diferentes roles, diferentes participantes y todos tienen un mismo nivel de implicación, ese sistema podrá hacer una transición hacia la circularidad de una manera mucho más eficiente, segura y fácil. Esto, por ejemplo, ha pasado con la guerra de Ucrania y con el COVID. Teníamos unas cadenas de suministro globales, mundiales, y vimos que ante dos catástrofes de esa magnitud empezamos a encontrar los problemas en las mismas, fallos en la cadena de distribución, retraso y demás. Y eso nos ha planteado la necesidad de acortar nuestras cadenas de producción. Pues bien, este acto de las cadenas de producción es una oportunidad para implantar procesos de circularidad, porque no es lo mismo que algo se produzca en China, lo consumamos en España y los residuos acaben, que os digo yo, en otro país del sureste asiático, a que acortemos esas cadenas de valor, haya más producción local en España, el consumo siga siendo aquí y se generen oportunidades para reutilizar los residuos también aquí, en nuestro territorio. Es decir, esa diversidad es lo que además va a fortalecer la puesta en marcha de estos elementos. Luego, por supuesto, si hablamos de biomímesis, de copiar los sistemas naturales, la naturaleza funciona en un 100% con energía de origen renovable, con la energía del sol. Pues bien, esto es algo clave también dentro de los principios de economía circular. Tenemos que plantear modelos de circularidad en los que la energía sea de origen 100% renovable. Por supuesto, tenemos que plantear un enfoque sistémico, lo que os decía antes, es decir, qué procesos se dan en nuestra cadena de valor, quiénes participan, qué relaciones existen entre los diferentes elementos de nuestra cadena de valor y qué roles tiene cada uno y cómo, cambiando el rol de solo uno de esos agentes, cómo cambia todo el funcionamiento de nuestros procesos.
Y por último, el desperdicio es comida. Aunque esto suena muy bonito y decir, vale, sí, lo que has dicho antes de no generar residuos. Esto tiene otra reflexión detrás. Y es que el desperdicio es comida cuando nuestro desperdicio no sea tóxico, no esté contaminado, no esté formado por sustancias que tengan un elevado nivel de polución. Por tanto, tenemos que replantear ese diseño sin residuos, no tanto para generar residuos cero, sino para generar residuos que no sean tóxicos y que por tanto sean aprovechables. Y aquí de nuevo entramos en otra reflexión, que es la de la simbiosis industrial. Posiblemente tengamos que generar alianzas con otras industrias o entre diferentes procesos para que lo que para mí es un residuo, para otra industria o para otra actividad, puede ser el combustible o un recurso aprovechable. Por tanto, el desperdicio es comida, una reflexión muy profunda de qué tipo de residuos estamos generando y cómo tenemos que cambiar esos residuos para que sean aprovechables. Pues bien, si nos vamos a todo esto en materia de economía circular en los últimos años ha tomado tanto auge precisamente de la mano de un montón de referencias y de propuestas en materia de legislación que están abordando este tipo de cuestiones. Por supuesto, muchas de ellas han venido desde el ámbito europeo, con el Plan de Acción en la Economía Circular, que veis que el primero fue en 2015 y el segundo en 2020, más una estrategia, y posteriormente al ámbito estatal y andaluz, en el que ya tenemos una estrategia española de economía circular para el año 2030 y un primer plan de acción en economía circular que está en vigor hasta este año. Y esto además se ha trasladado a nivel andaluz a una estrategia andaluza de bioeconomía circular y una estrategia andaluza de desarrollo sostenible. Por tanto, como veis, se suma una necesidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, de los cambios en nuestros procesos de producción, pero también una apuesta desde las administraciones por planes, programas y estrategias, incluso leyes concretas para impulsar este tipo de cambios. Además, dentro de ese Green New Deal y ese mecanismo de recuperación post-COVID que ha puesto en marcha la Unión Europea, las propuestas en materia de economía circular son uno de los pilares principales de esa recuperación, de esos fondos Next Generation. Por tanto, buena parte de la financiación que está viniendo desde Europa para el impulso a nuevos modelos económicos tienen como condición que estén alineados con estas cuestiones de economía circular. Y de hecho, el Plan de Acción en materia de economía circular de la Unión Europea pues plantea como elementos clave en los que hay que abordar es la electrónica y las TIC, por ejemplo, alargar la vida útil de los productos, que ya sabéis que el derecho a la reparación es una de las cuestiones que se aprobó recientemente, los envases y embalajes, que es precisamente lo que os comentaba antes, de que en materia de consumo de alimentos hay que reducir la cantidad de envases y embalajes que se están generando, los plásticos, es decir, lo que hablábamos de generar plásticos que en lugar de ser un problema a la hora de reciclarlos sean un recurso que pueda ser aprovechado y que no generen problemáticas como los microplásticos. Y por supuesto los productos textiles, que son uno de los elementos de más renovación dentro de la economía europea y que además están generando un problema realmente importante en materia de toxicidad y de contaminación. Igualmente, la Estrategia Española Circular 2030 pues también aborda cuestiones, por ejemplo, mucho más locales, como son las cuestiones en la eficiencia en el uso del agua, es decir, el enfoque de la circularidad en el consumo de agua como una particularidad de España y ahora veremos también que de Andalucía. Y, por ejemplo, también se está dando el hecho de que determinados territorios pues, están apostando por poner en marcha sus estrategias de circularidad. Aquí tenéis el plan Mallorca Circular, pero de igual manera podríamos ver otros ejemplos, tanto a nivel local de municipios concretos, como a nivel de territorio, por ejemplo, en la iniciativa que veremos ahora de la Sierra de Cádiz, o incluso a nivel autonómico, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con la Ley Andaluza de Economía Circular. Por tanto, vemos que ya no se está quedando solamente en un requisito legal o legislativo, sino que poco a poco se están viendo los territorios y las administraciones la oportunidad que supone apostar por estos modelos de circularidad, por los beneficios en materia de sostenibilidad que esto puede tener. En cuanto a la Ley de Economía Circular, pues aprobada el 22 de marzo de 2023, es decir, hace apenas mes y medio, de hecho en enero puedo decir que estábamos hablando y analizando el último borrador y haciendo propuestas de mejora del mismo. En este periodo de mejora del texto y de aportación de propuestas, COAMBA
ha sido una de las entidades que ha participado con diferentes aportaciones. Por ejemplo, lo que os comentaba anteriormente de el enfoque de la circularidad en materia de agua, o bien en relación con los planes municipales de economía circular, algunas propuestas relacionadas con la experiencia que estamos viviendo con los planes municipales de cambio climático. Como os decía antes, y esto es una opinión muy personal, creo que la ley básicamente lo que hace es plantear un modelo que va desde la economía lineal a la economía del reciclaje, es decir, es una ley en la que, por decirlo así, en un 80 o 90% plantea un modelo de economía del reciclaje y lo que plantea es las bases para que la economía del reciclaje sea una realidad en Andalucía, lo cual es un paso bastante importante. Y eso no quiere decir que el nombre de ley de economía circular sobre, al contrario, hay que ser conscientes de lo que os decía antes. La transición de la linealidad a la circularidad va a ser larga, vamos a tener que ir dando pequeños pasos y este es un pequeño paso, pero un paso que siente unas bases muy importantes para que se puedan hacer cosas mucho más relevantes. Plantea la necesidad en la ley de esa elaboración de planes municipales de economía circular en el marco de unos 2 años. Por tanto, en 2 o 3 años todos los municipios van a tener que contar con estos planes municipales de economía circular. Y algo interesante es ese enfoque transversal porque aborda no solo residuos, sino también agua y aborda también otras cuestiones como, por ejemplo, los modelos de consumo y la sensibilización de la población en cuanto a cómo puede contribuir a impulsar esta o contribuir a esta circularidad de los modelos de producción y consumo. En cuanto a la planificación local en materia de economía circular, lo que os decía antes, algunas de las lecciones aprendidas respecto a los planes municipales de cambio climático es que ya existe una una guía puesta en marcha para que los municipios empiecen a reflexionar y a avanzar en el desarrollo de sus planes municipales de economía circular. Es decir, esta guía es de abril, es decir, de hace apenas una semana, y ya plantea cómo se debe elaborar ese plan municipal de economía circular. Un planteamiento del plan municipal de economía circular y que realmente se planteen las necesidades reales de la entidad local para que podamos evaluar que realmente se está contribuyendo o se está atendiendo a las necesidades de cada municipio. Un diagnóstico que sirva de punto de partida, de línea base y que ayude a entender cómo se está haciendo hasta ahora la prevención y la gestión de residuos y que por tanto identifique los aspectos clave a abordar para trasladar o avanzar hacia esos modelos circulares. Una planificación de medidas en la que se planteen ya cuestiones concretas de cómo se va a abordar esa mejora de la prevención y gestión de residuos para fomentar la recuperación, la reutilización y, en definitiva, la circularidad. Y unas medidas de evaluación y seguimiento que además lo que se plantea es que estén armonizadas entre todos los municipios, planteando incluso unos indicadores comunes, de forma que sirvan para al final tener una foto con toda la información aportada por los ayuntamientos y los planes municipales de cómo está esto a nivel andaluz. Por lo tanto, este modelo de evaluación y seguimiento es también algo importante porque es lo que ayuda a ver en qué medida se está avanzando. Y de hecho, dentro de este plan de prevención y gestión de residuos municipales, lo que sería ese plan municipal de economía circular, se plantea este índice a modo orientativo para que las entidades locales lo tengan en cuenta. Es decir, esta introducción que os decía antes, este diagnóstico en cuanto a cómo caracteriza el territorio, qué actividades hay generadoras de residuos, cómo se está gestionando el servicio, qué modelos de recogida, qué se hace con los residuos, etcétera. Una planificación donde la participación ciudadana, y además se plantean medidas concretas de participación ciudadana, es importantísima y obligatoria. Por tanto, es un plan que se tiene que hacer con el concurso de la ciudadanía, lo cual es importante y ahora veremos también algunas experiencias. Y, por supuesto, lo que os decía antes, una evaluación de seguimiento y unos anexos con bibliografía, documentación, etcétera, que ayude a ampliar la información relativa a este plan. Esto realmente que podríamos verlo mucho más en detalle, pero supongo que poco a poco, en los próximos meses, pues aparecerán seminarios como este en el que se revisará exactamente
o podremos profundizar exactamente en cómo elaborar este plan municipal de economía circular o de prevención y gestión de residuos municipales, de acuerdo a lo que plantea esta ley. Y luego, yendo más allá de eso, os decía antes que ese plan municipal se queda o se centra mucho en el reciclaje, y simplemente por intentar abrir un poco el marco y el enfoque y entender que la economía circular es algo más que reciclaje, me gustaría terminar con unas reflexiones sobre qué creo que además habría que abordar desde una entidad local a la hora de definir una estrategia de economía circular. En ese caso, creo que para que esté alineada con este plan de acción de economía circular de la Unión Europea, con lo que plantea la Estrategia Española de Economía Circular y con las estrategias territoriales, sectoriales y otros países, es decir, con cualquier estrategia que podamos tener en Andalucía o en la propia Diputación de Málaga o en la provincia de Málaga, pues tenemos que plantear medidas en materia de reducción del consumo de materiales, por supuesto, pero también en nuestro contexto importante la mejora de la eficiencia en el uso del agua, el aumento de la reutilización tanto de materiales como de la propia agua, es decir, el impulso al agua regenerada. Todo esto tiene que estar orientado a reducir la generación de residuos, y residuos se generan tanto en el consumo de materiales como en la agua, residuales, como en los procesos de depuración y regeneración de agua. Es decir, cada vez más complejo y cada vez más entran en juego muchos más factores a tener en cuenta. Y por supuesto también hablábamos antes de reducir la contaminación y las sustancias que son tóxicas para el entorno. También, por supuesto, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, no tanto por la toxicidad de las mismas, sino por los efectos que están teniendo en materia de cambio climático. Por tanto, yo creo que estas 5 perspectivas, estos 5 objetivos deberían estar en una estrategia de economía circular, y para ello, simplemente y brevemente, os comento 8 enfoques que podríamos tener en cuenta para poner en marcha esta estrategia de economía circular y que se salen de simplemente el reciclaje y la reutilización. En primer lugar, si hablamos de que el residuo debe ser un recurso o un nutriente, pues por supuesto tenemos que empezar a elegir materiales que no sean tóxicos, que sean compostables, biodegradables, inertes. También diseñar productos monomateriales es importante, porque esa es una de las grandes barreras del reciclaje, el que mezclamos papel y plástico con un tetrabric, y eso hace que sea imposible reciclarlo. O bien, por ejemplo, pensar en el valor en cascada, en el downcycling, es decir, el hecho de que un producto a ti te sirve y tiene un valor importante, pero que sirva a otro, aunque pierde un poco de valor. Y un ejemplo es esta biofactoría de Masagra, la empresa municipal de aguas de Granada, en el que, lejos de plantearlo como una depuradora, habla de biofactoría porque esta depuradora ya no solo está alimentada 100% por energía de origen renovable, sino que genera agua regenerada, nunca mejor dicho, depurada, que se utiliza en la zona agrícola de la Vega de Granada. También tiene otros vínculos en materia de servicios ecosistémicos con esta Vega de Granada en la que está inserta. Y por supuesto también genera otro tipo de materiales o de recursos, por ejemplo, todos los lodos de depuradora se han optimizado los procesos para que, en lugar de ser tóxicos por la presencia de ciertos contaminantes, puedan ser aprovechables para ciertos usos dentro de esta propia vega, incluso para determinados usos agrícolas. Por tanto, es abrir el concepto de qué es una depuradora y convertirla en una biofactoría. Por supuesto, otra segunda estrategia sería priorizar los recursos renovables y de proximidad. Es decir, por ejemplo, la alga cada vez están siendo un elemento más utilizado, no solo ya en la cocina, sino para otro tipo de producciones o de producción de otros tipos de productos. Por ejemplo, esta misma mañana vi la noticia de un envase para uso agrícola producido a partir de algas, y ahora veremos además cómo se pueden producir esas algas, también teniendo en cuenta esta circularidad. Pero por supuesto es producir materiales renovables, más duraderos, incluso carbon positive, es decir, que en lugar de generar huellas de carbono, sirvan para fijar CO2, como es el caso de la producción de microalgas. Preservar lo que ya existe, es decir, al fomentar que los aparatos electrónicos y otro tipo de aparatos como la ropa alarguen su vida útil, y eso va, por un lado, sensibilizando al consumidor para que cuide esos aparatos y no los cambie simplemente por moda, como generando oportunidades, por ejemplo, o diseñándolos de forma que sean productos reparables o reutilizables. Es decir, por ejemplo, la marca de ropa Patagonia, que ya tiene un servicio de reparación de la propia ropa para que no tengas que cambiar una prenda en la que se te haya hecho un 7, por ejemplo,
O un servicio de alquiler de pantalones vaqueros que hay en Holanda, que hace que no tengas que ir cambiando, vas cambiando los pantalones, pero se los da a ellos y fabrican nuevos pantalones a partir de ellos. O bien este teléfono, que es totalmente modulable y reutilizable y reparable. Es decir, un teléfono que te puede servir muchos años, porque lo puedes reparar fácilmente. Otro modelo de negocio, por ejemplo, la servitización, es decir, no comprar elementos o productos, sino fomentar el servicio, el uso de los mismos. Por ejemplo, este banco de maquinaria compartida que tiene la iniciativa Albelal, que hay en el norte de la provincia de Granada y de Almería. Lo que han hecho ha sido, de manera conjunta comunitaria, comprar una serie de maquinaria de uso agrícola y a los pequeños agricultores que forman parte del proyecto le alquilan o les dejan utilizarla de manera conjunta y simplemente no necesitan que cada uno tenga la misma maquinaria que además utiliza muy pocas horas al cabo del año. Es decir, es la típica reflexión de cuántas horas utiliza un taladro de los que tienes en tu casa. El diseño prueba de futuro es pensar en qué problemas nos podemos encontrar en el futuro y diseñar ya productos y servicios que ayuden a evitarlos. Por ejemplo, hablaba antes de la alga y es diseñar la instalación o la infraestructura donde hay una alta generación de CO2, por ejemplo, aeropuertos o centrales térmicas, y ponerle al lado una planta de producción de algas, que al fin y al cabo se alimenta de ese CO2 generado. Muchas veces la dificultad está en llevar el CO2 que se genere en estas instalaciones hasta los lugares donde puede ser consumido. Entonces, lo que hay que es diseñar estas instalaciones para que se produzcan este tipo de aprovechamiento. Luego, la incorporación de nuevas tecnologías, es decir, por ejemplo, diseñar estos plásticos biodegradables o diseñar desde el punto de vista de la biomimética, es decir, productos y servicios pensados para que no generen un problema ambiental, sino para que, al contrario, puedan utilizar recursos existentes en su fabricación. En este sentido, la estrategia de bioeconomía de Andalucía tiene muchísimos ejemplos de cómo lo están poniendo en práctica. Por supuesto, la colaboración para que unas demandas satisfagan otras, por ejemplo, la cooperación a la hora de utilizar materiales de construcción, que en unos casos pueden ser materiales que acabarían en la basura y que ya existen iniciativas para recuperarlos y volver a utilizarlos. Este día, por ejemplo, es algo que también está haciendo IKEA con iniciativas de compra de muebles usados y aprovechamiento para fabricar los nuevos muebles. Y por supuesto, la sensibilización en cuanto a repensar las necesidades, es decir, la sensibilización tanto a partir de juegos como Ubuntu, un juego que potencia el ecoliderazgo en el que nadie gana si no todos los que participan ganan, o iniciativas como Cycling the Ocean de Coenberg, que está fomentando que la actividad pesquera sea consciente de la contaminación que hay en el mar, contribuya a retirarla y que todos estos materiales al final acaben en forma de mobiliario urbano en las ciudades o de ropa incluso, a través de marcas como Ecoalf. Y bueno, básicamente todo lo que os he tratado de plantear es, lo he recalcado en varias ocasiones, una transición desde un modelo actual, lineal, que no funciona y que genera problemas de sostenibilidad y que nos está generando problemas de insalubridad, hacia un modelo, el de la circularidad, que puede contribuir a generar riqueza, a generar bienestar y sobre todo no generar o incrementar los problemas ambientales existentes actualmente. Pero para ello tenemos que pensar en todas estas oportunidades y plantear estas nuevas iniciativas en materia de circularidad que podemos desarrollar a través de nuestros territorios. Y por mi parte, pues agradeceros la atención, quedo pendiente a las posibles preguntas o dudas que puedan surgir y le doy paso a Nieves, que os va a contar el ejemplo práctico, un ejemplo práctico de cómo poner en marcha este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Bueno, me presento para empezar. Yo soy Nieves Gómez, soy formadora y gerente en la formación ambiental. Somos una empresa dedicada a la educación, la formación y la comunicación ambiental en general. Y bueno, nosotras siempre nos gusta presentarnos como basurólogas especializadas porque es una de las áreas en las que más trabajamos. Tenemos la suerte de tener una amplia variedad de sitios en los que movernos, de ámbitos en los que trabajar, pero los residuos son una de nuestras pasiones. Y bueno, pues lógicamente en los últimos años la economía circular viene siendo pues uno de nuestros nichos de empleo más grandes y también de interés, de estudio y de formación. Tenemos la suerte de estar muy vinculadas con proyectos interesantísimos relacionados con la economía circular. Y hoy, bueno, pues dentro de que esta formación está orientada a la Diputación de Málaga,
quería contaros un poco sobre una experiencia que estamos realizando en la Sierra de Cádiz, que, bueno, que poco a poco empieza a ser más conocida, aunque hasta ahora la verdad es que la hemos llevado no en secreto, porque recibimos a todas aquellas entidades que han querido venir a visitarnos. De hecho, desde Málaga han venido en varias ocasiones, pero sí poco visible para, bueno, para la revolución real que se estaba realizando allí en la sierra. Este programa, os voy a poner un poquito en contexto, y dentro de que una vez puesto en práctica estamos muy centrados en el tema de los residuos, sí es cierto que la visión inicial del mismo es mucho más amplia, puesto que entiendo que una vez que empezamos a ser conscientes de la cantidad de residuos que generamos, de cómo se está tratando, del cambio que podemos hacer a partir de la separación selectiva en nuestros hogares, también tomamos conciencia en muchos casos, bueno, pues de cómo consumimos, porque realmente el residuo que generamos es simplemente un espejo de la manera que tenemos de consumir. Os pongo un ejemplo y me adelanto a mí misma. Justo cuando comenzamos a separar la fracción orgánica, los restos de comida en nuestros hogares, mucha gente, es muy común que me digan: oye, Nieves, no me había dado cuenta de cuánta comida tiraba hasta que no he empezado a ponerla por separado del resto de la basura, del resto de los residuos. Y a partir de ahora estoy echando un puñadito menos de arroz, por ejemplo, en la comida. Por lo tanto, el tomar responsabilidad y conciencia sobre un residuo también influye en disminuir su generación. Por lo tanto, bueno, sí que ver que ciertamente es un programa muy enfocado a lo que viene siendo el reciclaje, pero a través de toda esa concienciación y de todo este trabajo, pues también influimos de cierta manera, mucha manera, en tomar unos hábitos más responsables, que es la parte más importante. Os pongo un poquito en contexto y os digo cómo lo estamos haciendo aquí, de dónde surge este proyecto, pero también lo voy a ir combinando con otras posibilidades y otras ideas, porque bueno, somos conscientes de que aquí se daban una serie de condiciones que nos hacía idóneo instaurar este tipo de programas, que a veces es más difícil reproducirlo en otros lugares. La Sierra de Cádiz son 19 municipios con unos 115.000 habitantes aproximadamente, siempre redondeamos al 120. Y bueno, tenemos allí la Ruta de los Pueblos Blancos, una reserva de la biosfera, 2 parques naturales protegidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un lugar de interés ecológico altísimo y en el que además la población vive de ello, vive del sector turismo, respecto a todo muy relacionado con su entorno, con el parque natural. Y bueno, pues también sigue habiendo muchas zonas en las que el principal factor económico es la economía y la agricultura. Por lo tanto, tenemos una relación muy estrecha y muy dependiente de nuestro entorno. Por lo tanto, más nos vale cuidarlo. En este contexto surge el programa de economía circular de la Sierra de Cádiz. Ahora mismo, tal y como nos decía Juanjo, es cierto que la economía circular como que está muy en auge, en boca de todos, y tenemos pues este nombre de repente en todos sitios, pero hace unos años no era así, era algo mucho más limitado, más restringido a ciertos sectores y a la gente le sonaba a chino, no os voy a engañar. Sin embargo, en la mancomunidad venía ya resonando desde Europa esas primeras directivas en las que se hacía referencia a este concepto, que es anterior, aunque haya tomado esa relevancia ahora. Y cuando se empezaron a programar la petición de fondos ITI, que están orientados a crear puestos de trabajo, Cádiz era una de las zonas preferentes para recibir este tipo de fondos, porque tenemos un paro intrínseco bastante alto, igual que le pasa, por ejemplo, a algunos territorios de Jaén. Por lo tanto, sabíamos que los fondos ITI en Cádiz podían encajar perfectamente, pero se tuvo una visión un poco más general en ese momento. Estamos hablando de 2016-17, y se tuvo una visión más general y se quiso relacionar estos fondos ITI con la economía circular y con el cuidado del entorno. Yo os digo, cuando todavía esto no estaba tan en auge, cuando todavía no teníamos esta legislación actual que nos apoya en estos momentos. De esta forma, se solicitaron estos fondos ITI y se concedieron a través de la Unión Europea y la Junta de Andalucía 17 millones de euros para el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz. A día de hoy, en este momento, podemos decir que somos absolutamente privilegiados porque ahora hay muchos otros territorios
que tienen que poner en marcha proyectos similares o, bueno, en general, nuevas formas de recoger los residuos y de tratar los residuos y no cuentan con estos fondos porque ahora mismo está todo el mundo en ellos. Por lo tanto, bueno, en este aspecto fuimos un poco pioneros y también hemos salido beneficiados porque este dinero, desde luego, como vais a comprobar, está más que aprovechado y amortizado. De hecho, aún así se sigue quedando corto porque estamos hablando de unos cambios estructurales tan grandes. Los proyectos de los objetivos, de este proyecto: preservar el entorno, crear empleo, que es una de las bases de cualquier fondo ITI, crear conciencia ambiental y social, aumentar los recursos en la comarca, tenemos que evitar que la gente siga yéndose fuera, estamos en una zona de alto interés, pero con pérdida poblacional, como tanto otros entornos rurales. Tenemos que favorecer una economía baja en carbono y crear un tejido industrial. Volvemos a lo mismo, un poco a evitar ese éxodo de la ciudadanía. Muy importante, a través de este proyecto de reciclaje, influir en los cambios de consumo, como decíamos, y por supuesto, el objetivo principal, una gestión correcta de los residuos. Aquí ya nos planteamos desde un inicio el cumplimiento de la normativa, aunque todavía no había una normativa tan concreta al respecto, pero bueno, Europa desde 2018 ya nos tenía muy claro cuáles iban a ser los pasos a marcar y bueno, antes o después iba a acabar llegando a todos los Estados miembros, como efectivamente fue a través de la Ley 722 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en el caso estatal, y de la súper reciente LECA, que hace solo unos días entró en vigor. Por lo tanto, podemos decir que todavía no estamos cumpliendo todos los primeros objetivos que marca la normativa, pero sí ya muchos de ellos llevamos un poquito por delante a todas esas exigencias que tenemos. Aquí no voy a ahondar porque Juan ya ha explicado todo este marco perfectamente. Y sí os voy a contar un poquito sobre nuestro proyecto de economía circular, porque vamos a cambiar la gestión del residuo a través de un cambio en el modelo de recogida del residuo. Esto es muy importante porque vamos, como os digo, estamos, de hecho, haciendo una revolución absoluta después de tantísimos años. Yo me incluyo, después de 17 años explicando los contenedores, los colores de los contenedores, de repente le decimos que se acabó, que ya no hay más paciencia y que quitamos los contenedores. Por lo tanto, me adelanto a mí misma, pero os digo que es un cambio absoluto en el modelo de recogida, en las estrategias de transporte y en la interacción con la ciudadanía. También Juan ha hecho referencia a ello y es uno de los pilares principales de este proyecto y me atrevo a decir de cualquier otro proyecto en el que estemos tratando pues de crear sensibilización y sobre todo de cambiar hábitos y con cierta prisa, entre comillas. Tenemos unos objetivos marcados legalmente, tenemos también una situación de emergencia climática, por lo tanto a los cambios hay que darle tiempo, pero también hay que achucharlos un poquito. Ya no tenemos tiempo de decir la siguiente generación que venga y lo arregle, no, somos nosotros y nosotras las que estamos en el presente y tenemos que arreglarlo ya, o por lo menos comenzar. Vamos a cambiar el modelo de tarificación de los residuos, puesto que el actual no es justo. Y vamos a estamos instaurando un sistema de recogida puerta a puerta, ¿vale? Aquí abro un paréntesis porque este es el modelo que hemos elegido en la Sierra de Cádiz para incluir la fracción orgánica, como nos exige la ley, y para revolucionar el sistema. Aquí, ¿qué teníamos que hacer idóneo para que este sistema pueda funcionar? Bueno, pues tenemos pueblos de distinta envergadura, porque tenemos pueblos muy poblados como viene siendo Arcos o Ubrique, y pueblos muy pequeñitos como Villalonga de la Sierra, por ejemplo, pero tenemos pueblos aproximadamente abarcables por este sistema. Tenemos una entidad común que es la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, y tenemos una empresa pública básica, que es una empresa mancomunidad que le da servicio de residuos prácticamente a todos los pueblos. Entonces, bueno, pues teníamos una serie de requisitos aquí que hacía que este modelo pudiera ser viable. Antes de lanzarse a ello, por supuesto, aquí nos dice muchas veces, ay, ¿qué os habéis inventado? Somos conejillos de Indias. Y decimos que no tenemos el privilegio de haber inventado este sistema. Tenemos otros muchísimos municipios ya haciéndolo así desde hace muchos años. De hecho, el nuestro está muy inspirado en los modelos que se hacen en Cataluña o en País Vasco. Antes de empezar con todo esto, nos documentamos, nos formamos lógicamente y hemos estado compartiendo experiencias con distintos territorios catalanes, con la Asociación Catalana del Puerta a Puerta, por ejemplo, y vemos como de repente, como pequeñas setas en el territorio nacional,
van surgiendo iniciativas que implantan este sistema de recogida. El nuestro, quitando, ya os digo, esos territorios en los que llevan muchos años, el nuestro es uno de los proyectos más ambiciosos que se están llevando a cabo, porque son muchos municipios en un corto periodo de tiempo, pero también os puedo decir que a partir del nuestro van a surgir muchos otros, y hemos recibido visitas, como digo, de distintos territorios, desde Málaga, Granada, Portugal, Extremadura, para conocer nuestro sistema y adaptarlo a sus territorios. Ningún sistema es completamente, digamos, copiable al 100%, hay que adaptarlo a cada territorio. Pero no es el único, y la cuestión es, bueno, conseguir un tanto por ciento de separación alta en residuos, muy alta respecto a lo que tenemos ahora mismo, y separar convenientemente la materia orgánica. Esos son los dos parámetros que nos marcan. ¿Cómo? Bueno, pues hay distintas formas. El sistema de recogida puerta a puerta es uno de los que te va a hacer alcanzar esos objetivos más rápidamente, de los más efectivos. Pero no es el único. También tenemos contenedores en calle, preferentemente contenedores marrones para la fracción orgánica con algún sistema de control, con cierre mecánico, con tarjetas, con sistemas inteligentes, que se le llama, en el que se hace un registro de las personas que lo usan. ¿Por qué? Bueno, pues partimos de que llevamos 20 años con contenedores de colores en la calle, y hay mucha gente que afortunadamente lo hace muy bien, tiene una concienciación y una información y una herramienta suficiente y participa del sistema y lo hace muy bien, y ese número sigue aumentando año tras año, pero muy lentito, como decíamos. Pero tenemos un gran porcentaje de población que no lo hace correctamente. Algunos por falta de motivación, por la cantidad de mitos que existen en torno al reciclaje, y otros simplemente, pues comodidad absoluta. Si tengo un contenedor en el que echarlo todo, ¿por qué me voy a molestar en separarlo, no? Falta todavía, bueno, pues esa motivación. Por lo tanto, tenemos un sistema puerta a puerta en el que desaparecen los contenedores y, por lo tanto, muy importante, desaparece esa forma de tirar el residuo, del que me desprendo de él y no hay ninguna responsabilidad, ninguna forma de identificar a la persona que lo genera. Pero también tenemos el sistema de contenedores, que por ejemplo es el que se está llevando a cabo en zonas muy pobladas, con mucho desarrollo vertical de bloques, en el que normalmente es el contenedor marrón el que se cierra para eso, para llevar un registro de quién lo usa y poder controlar los impropios, porque la materia orgánica es muy sencilla de separar, pero tiene un problema. Se recicla muy bien, pero tiene que ir muy limpio. El momento en el que los impropios empiezan a estar presentes, pues entonces dejamos de conseguir un compost, que es el objetivo final del reciclaje de la materia orgánica, y lo que volvemos a conseguir es lo que teníamos hasta ahora con el contenedor gris, que es un material bioestabilizado, que bueno, tiene sus propiedades, pero que realmente no cierra ese círculo, porque no devuelve los nutrientes al suelo de los alimentos que hemos usado, y que lo que sostiene es un material de poca calidad y poco usable, por así decirlo. Por lo tanto, es muy importante que sea un sistema puerta a puerta, que, como digo, es uno de los que da mejores resultados. O sea, un sistema de contenedor, que también puede dar buenos resultados con campañas de concienciación, con mucha información y mucho seguimiento y acompañamiento. Es importante que la basura deje de ser anónima y que podamos controlar la cantidad de impropios de la fracción orgánica. Esto es muy, muy importante. Vamos con el sistema de recogida puerta a puerta, ¿vale? Si tenemos alguna pregunta, por supuesto, el chat está aquí. Vale, ahora lo voy leyendo sobre la marcha, pero efectivamente cualquier pregunta que tengáis la podemos dejar para el final. Voy a dejar un espacio de unos 10-15 minutitos para que podamos hacer un debate, o durante la marcha me vais escribiendo en el chat y lo vamos viendo, ¿vale? Aquí, ya os digo, por la forma que tenían nuestros pueblos en la población, por esa unidad que se presentaba, escogimos el sistema puerta a puerta, y os puedo decir que los resultados avalan el modelo tal y como ya nos habían comentado nuestros vecinos catalanes o País Vasco, ¿vale? Los primeros puerta a puerta pues nos llegan desde Italia. En Cataluña hace muy poco tuvimos la oportunidad de hacer unas jornadas en las que, bueno, pues experiencias catalanas nos contaban a nosotros después de muchos años qué tal van, porque nosotros estamos ya con 16 pueblos
iniciados en el sistema puerta a puerta, pero algunos de ellos son muy recientes y aquí llevan pues, más de 20 años. Y también tenemos otros modelos en el País Vasco, en Valencia, en Baleares. ¿Y en qué consiste este sistema? Cuando vemos este calendario es cuando empiezan a encajarnos las cosas que os cuento, porque vamos a volver un paso atrás, tal y como me dicen en la calle, y vamos a quitar los contenedores, vamos a volver a poner la bolsa, el cubo en este caso, en la puerta. En la puerta vamos a recoger los residuos en la puerta de las casas, tal y como se hacía antiguamente en tantísimos municipios. Seguro que si sois de algún pueblo o habéis tenido la oportunidad de vivir temporalmente en alguno, habéis visto que hasta hace muy poco tiempo se ponía una bolsa en la puerta y se la llevaban. Pues vamos a volver atrás, porque en muchos casos la economía circular también hay que pensar cómo hacíamos antes, qué cosas se hacían bien. Y vamos a imitar ese modelo, pero de una forma selectiva. Es decir, sacamos los residuos a la puerta, pero cada día de la semana vamos a sacar un tipo de residuo distinto. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico que tienen muchos de los pueblos. El lunes vamos a sacar el papel y el cartón. Ya tenemos una fracción además que se genera poco volumen en los lugares de por sí. Los martes, los viernes y los domingos sacamos la materia orgánica, que es la nueva, es la protagonista de este proyecto, porque además estamos hablando de reducir kilos en el vertedero, y la materia orgánica pesa muchísimo, de las fracciones que más pesan. Por primera vez la vamos a tratar por separado y la vamos a convertir en compost, que en un terreno, con ese valor ambiental que tenemos en la zona, nos viene muy bien para devolverle al suelo lo que le quitamos. Y después, 2 veces a la semana, miércoles y sábado, vamos a sacar envases ligeros, lo que hasta ahora depositábamos en el contenedor en amarillo. Y por último, los jueves, la fracción resto, que no es barra libre, como decimos nosotros en la calle, no es todo lo que tenga en casa, sino simplemente aquellos residuos que no van en ninguna de las fracciones que hemos visto anteriormente porque no se pueden reciclar. Supongo que estaréis echando de menos una fracción que es el vidrio. El vidrio es el único que mantenemos en contenedor. Mantenemos los iglús clásicos con forma de campana y de hecho ponemos pequeños iglús en zonas que no eran accesibles hasta ahora y que habían tenido muy complicado el reciclaje de esta fracción. Y la fracción vidrio está aumentando su reciclaje en una barbaridad en los pueblos en los que hemos iniciado, a pesar de no recogerlo puerta a puerta. Bueno, en esta primera toma de contacto con el calendario, supongo que algunos y algunas de ustedes estaréis pensando que bien, que es sencillo, y otros muchos estaréis echando un poco la mano a la cabeza de, madre mía, qué lío, y esto cómo lo consiguen, la comida huele, son las típicas cosas que nos dicen en la calle. Es importante apuntar que todos los días, los 7 días de la semana, podemos sacar lo que nosotros llamamos la fracción baño. ¿Qué quiere decir? Pañales, compresas, toallitas, viene siendo la papelera del baño. Si lo necesito, lo puedo sacar a diario, porque se entiende que es un residuo difícil de mantener en casa, sobre todo en caso de pañales o este tipo de residuos que bueno, no se pueden mantener varios días, por lo tanto eso se saca a diario en una bolsa aparte, por supuesto, no se mezcla nunca con la fracción que toca y se recoge pues sin ningún problema. Después os enseño la forma en la que estamos retirando estas dos fracciones, ¿vale? Estoy leyendo el chat por si me preguntabais algo en directo. Nos decía Irene que todo esto entra en los ODS y por supuestísimo que sí. De hecho, hemos hecho ya varios proyectos de relacionar la economía circular y este proyecto en concreto con los ODS y, y la parte más difícil es elegir a qué ODS nos centramos especialmente porque la verdad es que abarcamos muchísimo de ellos, por ejemplo, bueno, acción por el clima, claramente, pero también empleo digno, ciudades sostenibles, en fin, un sinfín de ellos, por supuesto, que está relacionado y es una forma, de hecho, la economía circular se considera una política palanca para conseguir la implantación de la Agenda 2030. Sigo, perdonadme. Este es el calendario, como os digo, de recogida puerta a puerta. ¿Qué le damos nosotros a la ciudadanía para hacerlo? Mucha información, muchísima información, como vamos a ver, y en materiales, medio materiales, les damos estos cubitos que veis aquí. Un cubito marrón, enrejillado, que es exclusivo para la fracción orgánica, es pequeñito, tiene una capacidad de 10 litros, y con eso sobra. Os lo digo de verdad, sobra. Todo el mundo me dice al principio que es muy pequeñito, y después, como decía en la introducción,
comentan que realmente cuando toman conciencia de cuánta comida se pierde. De hecho, a mí cuando me dicen es muy pequeño, en las primeras sesiones de toma de toma de un poco de control con los materiales y demás, me dicen es muy pequeño, yo siempre les respondo así un poco bromeando, digo, eso es porque tiran mucha comida. Cuando lo uses, vienes y me lo cuentas. Y efectivamente, es tal que así. Ese cubo enrejillado tiene unas características especiales para que la fracción orgánica, los restos de comida, no fermenten dentro, se permite la aireación, y al no fermentar no da olores, que es otro de los grandes miedos que tenemos al guardar, entre comillas, la fracción orgánica en casa, porque yo os digo que se saca 3 veces en semana y casi que no da tiempo de generar una cantidad decente. Después, en la práctica, la gran mayoría no llega a usar los 3 días. Damos bolsas compostables también, que es imprescindible para poder tratar la fracción orgánica, pues necesitamos que todo lo que se deposite en ese cubito se composte. Bolsa incluida, por lo tanto, como sabemos que ahora mismo puede suponer un hándicap para la ciudadanía, damos las bolsas compostables, una serie de guías y de material didáctico en la que hablamos de los mitos del reciclaje, hablamos de la separación selectiva, un imán con el calendario que hemos ofrecido hace un momentito, un imán para ponerlo en la nevera, que no se pierde, y un calendario un poquito más grande en papel, que se pierde enseguida. Y también le damos ese cubo verde que estáis viendo en la imagen, un poquito más grande, que le llamamos el cubo multifracción. Este cubo es el que se pone en la puerta los días que no es la orgánica. Es decir, el día que toca envases ligeros, pues ponemos ese cubo con los envases. El día que toca papel y cartón, ese cubo con el papel y el cartón. Así de simple, el día que toca el resto, pues ponemos ese cubo con el resto. El sistema de cubos en la puerta, aparte de que queda mucho más estético, una calle por la noche llena de cubitos todos iguales, que bolsas de basura así sin tal, también nos permite, bueno, pues que animales, los gatos, que suele haber muchísimos por la noche en los pueblos y demás, o perritos, nos abran las bolsas y nos líen un poco una zapatilla en la calle. Y también nos permite, por otro lado, identificar la persona que deposita la basura. Esos cubos están chipados y tienen también un código y sabemos de quién es ese cubo. Por lo tanto, contribuimos al siguiente paso, que como decíamos, una tarificación justa a la que todavía no hemos llegado, pero que llegaremos. Cuando hablamos de contenedores inteligentes, en la gran mayoría de los casos en los que se elige este sistema, ese cubo marrón y esas bolsas compostables igualmente se reparten. Son importantes porque ayudan a separar en casa esta fracción orgánica, que es la nueva, que se identifica muy fácil, porque tú le dices a la gente, pues mira, lo que te sobra de la comida, lo que se comen las gallinas o lo que se le echa a los cerdos, eso para la población mayor funciona estupendamente y se identifica perfectamente. Pero sea cual fuere el sistema que vamos a utilizar para gestionarlo después o para recogerlo luego, es importante que en las casas contemos con este tipo de sistemas que facilitan. No son imprescindibles, pero facilitan. Tanto es así y tanto está cambiando ahora mismo todo esto que yo he visto ya este tipo de cubos, incluso superficies tipo IKEA, ya te lo venden para casa, ¿vale? Aquí vemos en detalle todo este le llamamos el kit que se entrega a la ciudadanía, y en la entrega de estos materiales, por supuesto, no se hacen al azar, no se reparten, digamos así, al mogollón, sino que es un reparto absolutamente controlado en el que se vuelve a explicar con los materiales en la mano cómo se usa, ¿vale? La recogida puerta a puerta es tal y como suena, recorrerse todas las calles pateando y cogiendo cubo por cubo. ¿Con esto a qué me refiero? A que no solo es un cambio de hábitos muy, muy grande en la ciudadanía, como vamos a ver ahora mismo, sino que también es un cambio muy importante para las empresas de recogida de residuos. Estamos hablando de que hay ahora mismo algunos sistemas en los que un solo operario en un camión puede casi que recoger el pueblo entero y acabar el servicio. Aquí aumenta la plantilla, por supuesto, porque aumenta el trabajo. ¿Y por qué es bueno esto? Porque estamos hablando de un programa, como te decía al principio, un fondo ITI para crear empleo. Aquí estamos empezando a crear empleo. Necesitamos más plantilla para la recogida, pero también necesitamos a su vez que no se encarezca el servicio. Por lo tanto, aquí tenemos una doble vertiente, más personal, pero un servicio que se mantenga. ¿Cómo hacemos esto o cómo estamos tratando de hacer esto? No podemos depender de una ayuda externa, porque además la ayuda se nos envió para iniciar el proyecto, para mantenerlo,
Por lo tanto, el sistema se basa en que, como nos comentaba Juanjo, además una exigencia legal, mandar menos residuos al vertedero. Todo aquel residuo que pisa el vertedero nos cuesta dinero a la ciudadanía y a la empresa en concreto que lo lleva, en la que, digamos, hace intermediaria y después se traslada al ciudadano o ciudadana. Cada kilo que acaba en un vertedero nos cuesta dinero. Partiendo de ahí, si llevamos menos kilos a vertedero, pagamos menos dinero. Por lo tanto, ahí tenemos una fuente de ahorro. Otra fuente de ingreso para mantener este aumento de personal. Recogemos más residuos de forma selectiva, como por ejemplo son los envases ligeros, que después suponen un ingreso para el sistema. Por lo tanto, porque se convierten de un residuo, se convierten en un recurso, materiales que van a servir para iniciar otro nuevo ciclo de consumo y supone un reporte económico que ayuda a mantener este aumento de plantilla. Por lo tanto, el sistema tiene que automantenerse, supone más trabajo, por supuesto, y supone más personal, pero tiene que poder mantenerse. Hablamos también de que la reciente legislación española, lógicamente la andaluza lo traslada, ha puesto ya en vigor, una tasa a cada kilo que va a vertedero. Me explico un poco. Ya os adelantaba que los residuos que están en el vertedero, que terminan en el vertedero, se pagan por kilo, por peso. A cada entidad o cada ayuntamiento, cada empresa, se les pone un precio según también qué vertederos, porque tenemos distintos vertederos controlados en Andalucía y cada uno tiene un precio estipulado. Al margen de ese precio cerrado, según la nueva ley ya vigente, repito, se le hace un cobro de una tasa de 40 euros por tonelada. ¿Vale? Entonces estamos hablando que si algunos pueblos están pagando 20 euros la tonelada, que es un precio que se da en algunos sitios, nos ponemos en 60 y aquellos pueblos que están pagando 50 nos ponemos en 90. Y eso ya ha entrado en vigor. Por lo tanto, ahora mismo no llevar residuos a vertedero es una necesidad ambiental y una necesidad económica urgente y una necesidad legal, porque nos lo pide la ley. Por lo tanto, estamos viendo cómo este sistema ayuda a ese triple cumplimiento y aunque encarezca el servicio, realmente también ahorra en el coste, ¿vale? Vámonos, como digo, con la fracción orgánica. Es nuestra estrella. Hasta ahora, de hecho, es una pelea constante que yo tengo, contenedor de orgánica. No, perdón, contenedor de orgánica hasta hace muy poco no había en la calle, era un contenedor de resto. En algunos municipios era gris y en otros verde oscuro, pero era un contenedor de resto en el que se echaba toda aquella cosa que no cupieran en los contenedores estándar, amarillo, marrón, el iglú, y además la materia orgánica. Y además aquellas personas que no querían separar nada también lo echaban ahí todos juntos. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaban esta materia orgánica, que tenemos excelentes instalaciones que trataban de hacer lo mejor posible por separar esa materia orgánica y compostarla, pero que el material que se extraía de ahí pues no era muy bueno. Yo digo, no se podía incluso llamar compost, sino material bioestabilizado, porque tenía presencia, por ejemplo, de metales, claro, de venir mezclado con otras cosas, o bueno, restos de plástico, incluso trocitos de vidrio, y no nos podía dar el uso que la materia orgánica precisa. Además hablamos, y vuelvo a repetirme, que la materia orgánica pesa. Estamos tratando de reducir kilos en el vertedero, por lo tanto es importantísimo separar la fracción orgánica. Terreno agrícola, tanto en la Sierra de Cádiz como toda Andalucía, que necesitamos abono. Los abonos químicos cada vez están más restringidos. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, pues el círculo, nunca mejor dicho, casi perfecto. Vamos a coger esos residuos de nuestra alimentación y vamos a convertirlo en algo totalmente útil y que devuelve los nutrientes al suelo, como es el compost. Pero para ello necesitamos una cosa, y es que la fracción venga separada previamente. No se puede separar después, como hemos intentado hacer hasta ahora. Hay que separarla en origen, y entonces tiene que ser la ciudadanía. Cuando empezamos en 2018 con un proyecto piloto en el municipio de Zahara de la Sierra, no teníamos instalaciones para compostar la materia orgánica y lo estábamos haciendo en un ámbito absolutamente doméstico, con composteras como las que estáis viendo aquí, en las que aprendimos muchísimo. Además, a día de hoy hay un proyecto dentro de este programa de economía circular, un proyecto de ámbito doméstico para aquellas personas
que tienen un campo, que tienen un jardín, que quieren hacerlo, incluso colegios, pues reciben una compostera, una formación y un seguimiento para que aprendan directamente a gestionar su propio residuo. Hombre, no va a suponer una diferencia abismal sobre el resultado final, pero sí que resta kilos, que siempre es bienvenido, y crea mucha conciencia. Estamos viendo en primera plana en el jardín de mi casa cómo un residuo se convierte en un recurso, por lo tanto es un programa muy interesante que se está llevando a cabo. A día de hoy ya hay, bueno, unos 800 vecinos y vecinas en la sierra que tienen su propia compostera, por lo tanto, oye, pues mira, es una parte muy interesante. En el ámbito municipal tenemos unas composteras semi-industriales, bueno, que en la imagen veis mucha maquinaria, pero que realmente es menos cosas. Es un sistema en el que controlamos la temperatura y la humedad de la materia orgánica para que composte un poquito más rápido, pero las bacterias siguen siendo las que trabajan aquí. Tenemos 5 en la sierra de estas pequeñitas y una que está en proyectos muy grandes, ya en la planta comunitaria que se está llevando a cabo en Villamartín y que es realmente la que ha recibido pues casi todos los fondos iniciales van para la construcción de esta planta y que es muy interesante porque a su vez va a volver a crear empleo, que son los operarios y operarias que lleven a cabo el mantenimiento y el trabajo diario en esta planta, y va a dejar en la sierra, que es muy importante, un residuo recurso. Es decir, no vamos a mandar fuera de nuestra comarca nuestros recursos que hemos obtenido de nuestros hogares, sino que se queda aquí y lo vamos a valorizar en nuestra comarca. Voy un poquito rápido porque estoy viendo además que estoy haciendo varias preguntas y quiero tener un tiempo para poder hablarlo. Solo destacar que ya sea recogida puerta a puerta, ya sea contenedor inteligente, ya sea cualquier otro método que queramos poner en vigor, tenemos que tener muy en cuenta que la ciudadanía es la protagonista. También el compañero antes lo ha comentado, estoy absolutamente de acuerdo. Estamos pidiendo un cambio de hábito que para muchos y muchas de ellas sigue siendo una novedad absoluta, por muchos años que llevemos hablando de reciclaje. Estamos hablando de crear una conciencia sobre un residuo que nunca se ha tenido. El residuo, una vez que sale por la puerta de mi casa, ya no es mío ni quiero saber nada de él. Estamos intentando vincular a la persona con su residuo y crear también esa sensación de responsabilidad. Por lo tanto, es muy, muy necesaria ese sentimiento de implicación, mucha información y muchísimo acompañamiento. Los niños y las niñas de nuestros centros escolares, ese público retenido es importantísimo, por supuesto, pero no podemos esperar, como os decía al principio, que sean ellos y ellas los que lleven la iniciativa. Tenemos que empezar también los adultos. Los colegios son un punto imprescindible, pero no pueden ser los únicos para nuestras campañas. Tenemos que reunir a cualquier tipo de colectivo, asociaciones de vecinos, a hermandades, asociaciones de cualquier tipo, reunir a la gente en las plazas de los pueblos, ir casa por casa visitando para contar este nuevo cambio y una transparencia absoluta, es decir, contar por qué se hace, qué dinero es el que se tiene, qué supone. Estamos hablando por primera vez de una conversación en la calle sobre el residuo. En los pueblos en los que estamos trabajando es la primera vez en la que en un bar tú vas a hablar y aparte de fútbol o de tal, se está hablando de medio ambiente, se está hablando de residuos. No siempre bien, os lo digo. Por supuesto, genera mucha controversia, mucha discusión, pero se habla de un tema que hasta ahora era un debate olvidado. En la basura, mientras desapareciese, todo bien. Y es muy importante también reportar los resultados a la ciudadanía. Yo digo, se elija cualquier método que se elija, un cambio de hábito precisa de un reporte, porque la gente está haciendo algo y necesita saber si se está llevando a cabo, si lo están haciendo bien, qué resultados supone, qué cambios están haciendo en el mundo con su cambio en su propia cocina, ¿vale? Es una parte imprescindible. Y solo un apunte, y es que para cualquier cambio también, que estamos hablando de este talante, necesitamos pues una unidad política fuerte. Estamos hablando de que no es un pueblo de un tipo y otro pueblo de otro, porque al fin y al cabo el objetivo es común, tenemos una misma legislación en todos sitios y es importante no utilizar nunca los residuos como arma arrojadiza. Y importante también eso, que la ciudadanía sea parte principal y protagonista del programa,
pero que también sientan eso, esa responsabilidad, que también haya ese apoyo. A veces es necesario recurrir a una sanción o a un expediente y hay que hacerlo. La concienciación no llega a todos los ámbitos. Los resultados son absolutamente asombrosos. Por ejemplo, en Zahara de la Sierra tenemos que antes de empezar con el programa se recogían de forma separada unos 13.000 kilos de envases y pasamos a 38.000 kilos en el primer año de implantación. Resultados muy similares, por ejemplo, en papel y cartón, de menos de 7.000 a 36.000 kilos, y en vidrio de 15.000 a 36.000, como digo, a pesar de que el vidrio no se recoge puerta a puerta, porque como es lo único que te queda, no tienes dónde echarlo, pues lo echas. Tenemos también, por ejemplo, resultados en Grazalema, que está ahora mismo, acaba de cumplir un año de implantación. Comenzó el sistema puerta a puerta el 2 de mayo del 2022 y tenemos que, bueno, pues que los envases de 18.000 kilos hemos pasado a 43.000 kilos. Y muy importante, la reducción de la fracción resto de lo que va a vertedero para cumplir la ley, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos una disminución de incluso el 30 y hasta el 40% de la fracción resto que va a vertedero ya en algunos pueblos, con una implantación muy reciente y con mucho camino por hacer todavía, muchísimo. Para consolidar el proyecto necesitamos más pedagogía, necesitamos un servicio de mucha calidad, porque genera mucha frustración cuando a algún vecino o vecina se le queda el cubo sin recoger, ¿qué pasa? Y necesitamos, pues, eso, seguir en el candelero. Como os decía, esto es un ejemplo de economía circular en el que nos basamos casi que ya en la última parte del círculo, en el reciclaje, pero muy importante para poder cerrar y devolver ese recurso que se va a volver a convertir en un material. Tenemos una ley muy centrada además en la parte de residuos, porque es muy importante, es una fuga que tenemos ahora mismo de dinero y una fuga de riqueza absoluta, y tenemos un reto por delante. La verdad es que yo personalmente os puedo decir que después de tantísimos años hablando de residuos, nunca he visto un movimiento igual, tantísimo interés en este tipo de temática. Por lo tanto, es el momento de comenzar a pensar en cambios en todos los aspectos. En la empresa pública, por supuesto, tenemos un reto enorme ahora mismo, empresas privadas de formación, como es la mía, o incluso en empresas privadas que se dediquen a generar materiales. Os digo que las bolsas compostables es uno de los materiales más demandados, los cubos enrejillados, sistemas de recogida incluso para grandes productores. En fin, tenemos aquí un reto, pero también un nicho de oportunidades enorme, en el que todas las experiencias que estamos conociendo son absolutamente alucinantes y en el que tenemos mucho de lo que hablar y mucho que compartir. Así que, bueno, voy a dejar preguntas, voy con 5 minutos de retraso, me perdonáis, pero quería contaros todo esto. Es un proyecto que, como ya estáis viendo, me apasiona y que podría pasarme horas hablando de él. A ver, hacemos una lectura, si queréis, de algunas preguntas. Vale, nos decís cómo afecta a los ayuntamientos. Juanjo, eso te invito a responder conmigo. ¿Cómo afecta a los ayuntamientos la ley 722 y sobre todo la 323 de economía? ¿Qué diferencia hay entre una y otra respecto a la gestión municipal? Bueno, Juanjo, si quieres responderla tú o empiezo yo, me dices. Vale, básicamente la ley 3/23 de Economía Circular de Andalucía a los ayuntamientos lo que le plantea ya es la obligatoriedad de contar con lo que se llama un plan local de economía circular, que bueno, en función del tamaño del ayuntamiento se puede plantear de manera conjunta o mancomunada entre varios municipios y se establece una serie de plazos para cumplir con esta obligatoriedad y que el ayuntamiento lo tenga. Sí es cierto que lo que he comentado antes, ese plan local de economía circular o ese plan municipal de economía circular, casi que es más la respuesta a la necesidad o la obligatoriedad que plantea la ley 7/2022 de gestión de residuos. Es decir, que es como un avance en los actuales planes de gestión de residuos que tienen los ayuntamientos. Pero sí es cierto que entre las cuestiones que establece la ley de manera obligatoria, la ley de economía circular, es esta obligatoriedad para los ayuntamientos. Nos comenta Daniel Bravo sobre el cubito marrón que tiene la rejilla para oxigenar, y efectivamente es necesario para el uso de este cubo una bolsa compostable.
supone más coste y más materiales compostables, pero lógicamente sigue siendo un material y todo aquello que se fabrica lleva un ciclo de vida que hay que poner en patente. Pero ahora mismo por lo menos es importante porque también los restos de comida, bueno, pues aparte de que en el plástico, aunque enrejillemos solo la parte de arriba, se da una situación de falta de oxígeno y fermenta y huele más, crea también el lixiviado, pero además también puede generar un poco el uso más complicado. Al volcarlo en un contenedor te puedes ensuciar más, la bolsa es más limpia y creo que el tránsito para la gente es más sencillo con la bolsa. Efectivamente supone un coste no solo económico, sino siempre todo producto que se crea tiene un coste ambiental, pero hacemos mucha incidencia en el que la bolsa sea 100% compostable. De hecho, cuando cambiamos el modelo, hacemos pruebas en nuestra planta de compostaje para ver que efectivamente se composta en el mismo tiempo que los restos de nuestra comida habitual, que no necesita más tiempo. ¿Alguna cosita más por aquí? Vale, nos preguntaba por aquí a qué obliga la LEC a los municipios, que creo que Juanjo lo estaba apuntando. La ley, bueno, pues viene prácticamente los aspectos así, los objetivos más claros vienen cargados de la directiva europea y nos pone una serie de parámetros. Tenemos que reducir la cantidad que va a haber de respecto a lo que teníamos en 2015, que es el punto de control, y tenemos una serie de escalones. Ya estamos obligados todos los municipios de más de 5.000 habitantes a separar convenientemente la fracción orgánica. Ya sé que muchos no lo están haciendo, pero oficialmente ya ha entrado en vigor. A partir del 1 de enero ha entrado la tasa de vertedero y sí que hay órganos de control previstos, porque bueno, de hecho esa guía que nos presentaba Juanjo, que es tan interesante de los planes de acción para la economía circular de los municipios, tiene una serie de factores de evaluación que un órgano, si no me equivoco, a nivel andaluz, tiene que controlar luego. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que todo esto está ahora mismo tan de actualidad que todo es la maquinaria se está dando a andar. Yo creo que el órgano no está todavía definido, pero que sí en cualquier momento puede presentarse desde la Junta de Andalucía en un municipio y decir, oye, necesito el plan, necesito saber qué has hecho, cuál era tu calendario y cuáles son los resultados que estás obteniendo. La ley se queda corta respecto a la economía circular, absolutamente. Absolutamente, porque bueno, pero tendríamos que hacer un cambio absoluto de sistema económico, pero a mí me permití, yo siempre suelo ser más optimista que otra cosa, me vaya a permitir decir que como comentaba antes, de las primeras veces que veo exigencias tan claras y un debate abierto sobre residuos. La ley se queda corta y tiene que exigir mucho más. Para mí la fase inicial de ecodiseño es imprescindible, pero desde luego supone ya un cambio hacia lo que teníamos anteriormente, que era tan laxo y tan general que muchas veces no había por dónde meter mano. ¿Cómo te digo yo que tienes que hacerlo si ni siquiera... A mí la gente siempre me dice, es que reciclar no es obligatorio. Yo siempre digo, es obligatorio desde 2011, pero ya te digo, estaba tan laxo, tan difuminado que era muy difícil. Oye, pues no, mira, con la ley en la mano te digo que hay que hacerlo. Ahora ese paso es mucho más sencillo. Queda por hacer, pero por lo menos parece que hemos arrancado a andar. Sí, exactamente. Y nos preguntaba también Mariló por los plazos de elaboración de los planes. Juanjo, no sé si yo, la verdad es que ahí no tengo exactamente la Sí, información. están en las disposiciones finales de la ley porque fue una de las cosas que, como digo, durante el proceso de elaboración se cambiaron, porque básicamente se hablaba de plazos muy cortos, de en torno a un año aproximadamente, y una de las cuestiones que planteamos desde el colegio fue precisamente el hecho de la experiencia de los planes municipales de cambio climático, que pese a que ha habido casi 3 años para que todos los municipios de Andalucía tuviesen sus planes municipales en marcha, pues resulta que no ha habido tiempo, es decir, que se ha cumplido el plazo y no se ha hecho. Entonces, una de las cosas que planteamos era que eso se tuviera en cuenta. Así que la disposición adicional quinta, es decir, en una adenda al final al texto de la ley, habla de que en un plazo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, que fue el 1 de mayo de 2023, es decir, hace apenas una semana, las entidades locales en ejercicio de sus competencias que tengan o presten servicio en una población superior a 5.000 habitantes deberán disponer de un plan local de economía circular
aprobado su artículo 9. En caso de población igual a 5.000 habitantes, el plazo máximo será de 4 años. Y por esta ley que establecerá un plan para 5 años, para 10 años, para 20, y cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento y los plazos de revisión, aunque a estos serán de al menos cada 6 años. Es decir, que no es solamente elaborar el plan, sino plantear mecanismos de seguimiento y que al menos cada 6 años se revisen estos planes para ver si van en la buena línea. Y lo que decía Nieves era que se crea, en uno de los primeros artículos de la ley, crea la Oficina Andaluza de Cambio Climático, que es quien de alguna manera, perdón, de cambio climático, de economía circular, perdón, pero siempre voy saltando de una ley a otra y es porque tiene muchas similitudes. Y esa entidad es la que de alguna manera canalizará todos estos trabajos de elaboración reglamentaria, de puesta en marcha de la ley, de supervisión, comunicación a municipios y demás. Según el artículo 9.6, si lo van a financiar la Junta, pues se supone que es lo que comentamos, que por paralelismo con cómo se ha hecho la Ley de Economía de Cambio Climático, pues sí se puede dar esa oportunidad, pero no hay a priori una obligatoriedad. Es decir, que sí es Ahora cierto que... mismo nos comentaban el otro día en una jornada que tuvimos sobre esto, dos aspectos importantes. Lo primero, que las líneas de los Next Generation están muy, muy enfocadas a economía circular, por lo tanto, solicitar cualquier fondo con idea de economía circular nos va a ir muy bien. Y en segunda línea, en Cataluña este impuesto al vertedero que ya ha comenzado aquí, lleva mucho tiempo. Y lo hicieron de una forma que a mí me resulta muy interesante, que creo que sería lo ideal, y es que ese dinero, esa tasa, se revierte directamente en mejorar el sistema, de forma que bueno, si una comunidad, una mancomunidad, un consorcio, un municipio o una entidad en general lo está haciendo bien, pues, y tiene necesidades como, yo qué sé, comunicación, mejoras en sus plantas de tratamiento, pues esos fondos que se obtienen a través de esa tasa, que estamos hablando de que estaban calculados en Andalucía en más de 90 millones de euros, si no me equivoco. Por lo tanto, estamos hablando de un dinero muy interesante, que ese dinero sea el que ayude a mejorar el propio sistema para que los objetivos de la economía circular sean viables y podamos alcanzarlo, porque la verdad el punto de partida en el que estamos en Andalucía y prácticamente en toda España es muy bajito. Tenemos, ya os digo, un reto gigante por delante. Eso es. No, de hecho, yo vuelvo a comentar lo mismo. En el caso de los planes de cambio climático, no se sabía exactamente cómo se iban a financiar. En principio también se planteó hacerlo a través de colaboración con diputaciones, etcétera. Y al final, pues, sabréis, bueno, si no sabéis, lo comento, que la Junta va a pagar los planes para todos los municipios de menos de 50.000 habitantes de Andalucía. En principio, ese artículo 9.6 lo que establece es que para el desarrollo la Junta de Andalucía acordará la dotación de recursos económicos, pero yo creo que a partir de aquí pues es difícil aventurar si se lo vamos a pagar a todos los municipios de más o menos de X habitantes o todos los que cumplan con ese criterios, pero sí es cierto que existe la voluntad por parte de la Junta de Andalucía de apoyar económicamente la elaboración de estos planes. No sé si hay alguna consulta más, creo que será la última de momento, ¿no? Hay una relativa a qué normativa se exige una pequeña Perdón. compostera municipal. No sé si vosotros tenéis experiencia de qué criterio, qué requisito habéis encontrado para poder ponerlo Bueno, en práctica. unos 1.600 habitantes, un municipio pequeñito, y se puede abarcar perfectísimamente con una compostera, como hemos visto, semi-industrial, esa máquina, aunque también me atrevería a decirte que con voluntad se puede hacer hasta con composteras domésticas, como hacíamos en Zahara. Zahara de la Sierra tiene aproximadamente ese número de habitantes. Y la realidad es que una compostera bien tratada, lixiviado, no genera pena. Las industriales sí que tienen un sistema de recogida de lixiviado y distancia del casco urbano. No me quiero aventurar a darte una información que pueda ser errónea, pero no tiene tampoco
grandes problemas. Es decir, las composteras que nosotros tenemos en los pueblos están muy, muy cerca del propio municipio porque no generan ningún tipo de olor. A lo mejor un momento muy puntual que se haya descontrolado un poco la temperatura, pero no son cosas habituales. De todas formas, si quieres, José Antonio, me quedo con tu pregunta y hago una investigación un poquito más profunda para poder darte una respuesta más directa, ¿vale? Vale. Pues no sé si hay alguna otra consulta o duda. Bueno, pues parece que no hay más dudas y yo quiero volver a aprovechar para agradecer tanto vuestra presencia como la de Coamba por permitirme participar y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues igualmente, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación y puedo reiterar el agradecimiento a la Diputación de Málaga por su propuesta de colaboración con Coamba y por el hecho de, bueno, de haber apostado por la creación de estas aulas climáticas y esperamos o emplazamos a participar en las próximas sesiones que se van a realizar las próximas semanas. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y esperamos que haya sido de interés. Hasta la próxima.